Les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Estamos en Santiago de Cuba, reparto Altamira. Tenemos con nosotros a Armando Vargas Torres, vecino de esta ciudad. El pasado 25 de junio, 14 santiagueros intentaron abandonar el país en un remolcador y cuando ya habían navegado ciertas millas fueron detenidos, fueron interceptados por guardacostas cubanos, quienes de manera muy violenta impidieron que continuasen su viaje. Fueron muy golpeados, algunos recibieron hasta fractura. La historia de lo que ocurrió ese 25 de junio la publicamos recientemente. Tengo en mis manos el artículo, el escrito que apareció en el sitio digital Cubanet, que fue el primero en publicarlo cuando lo envié a varias direcciones electrónicas. El pasado 13 de agosto, después de muchos intentos de averiguaciones con la intención de tener información sobre el caso de estos 14 santiagueros, por fin estaba ya lista una carta, que es la que se resume en este artículo de Cubanet, para dar a conocer lo que había acontecido ese día. Pero precisamente el 13 de agosto viajaba yo hacia la capital cubana y la persona que tenía la carta, familiar de uno de los detenidos, habíamos acordado que solo me la entregaría a mí personalmente. Estuve cerca de 2 meses por la capital, por eso demoró tanto en ser conocido este texto, esa carta, la historia, ¿no?, de lo que aconteció ese día. Con nosotros, como ya dije, se encuentra Armando Vargas. Con él vamos a hablar un poco de lo que aquí se habla, porque él fue uno de los que resumió, ¿no?, la historia, la triste historia, la lamentable historia de los hechos, de los sucesos acaecidos ese día del mes de junio. Armando, mediodía, intentan salir en un remolcador. ¿Hubo fuerza para apoderarse del remolcador? ¿Sobornaron a alguien? ¿Hubo dinero? ¿Hubo algo que no fuese el solo intento de buscar oportunidades, derechos, libertades en otras tierras? No, ahí no. Esto se produjo de manera espontánea. Realmente no. Era un grupo de jóvenes decidido a abandonar el país buscando mejora, como usted explica, pero hay que aclarar primero que se hizo sin violencia, primero no con violencia. Esto se hizo con el total consentimiento, o sea, del patrón de la embarcación y de los tripulantes que ahí estaban. Nosotros abordamos la embarcación ahí en el cargadero de Ciudad Mar. Eso fue, nos montamos sin ningún tipo de hora aproximada. Nosotros salimos de Santiago de Cuba aproximadamente a las 6:40 de la mañana. 6:40 de la mañana. Abordamos el remolcador y iniciamos la travesía hasta que fuimos interceptados allá en el... ¿Hacia dónde pensaban dirigirse? La idea clara de eso era dirigirnos a Puerto Rico. A Puerto Rico. ¿Cuántas millas aproximadamente llegaron a navegar? Nosotros fuimos interceptados cerca de la milla 38. 38, es decir, de milla 38 de navegación de ustedes, o ya milla 38 fuera de las aguas cubanas. Fuera de las aguas cubanas, o sea, 38 millas navegando. Navegando. Sí, después de las aguas cubanas serían 26 millas más. 26 millas. Es decir, que estaban ya aproximándose. En aguas internacionales. En ese momento estábamos en aguas internacionales. Las aguas jurisdiccionales llegan hasta las 12. ¿A qué hora lo intercepta el guardacosta? Fuimos interceptados aproximadamente mediodía. Cerca de mediodía fuimos interceptados. Es decir, que habían navegado aproximadamente 6 horas. 6 horas más o menos. 6 horas. Inicialmente eran 14 en la embarcación. Siempre fuimos 14. Pero tengo entendido que otros 2 miembros de la tripulación se desmontaron en un momento. En un momento cuando la embarcación, o sea, cuando se produce que nosotros nos montamos, hubieron 2 compañeros que salieron de ahí. Cuando ustedes montan, ellos se van. ¿Pueden haber sido ellos los que dieron la información? Realmente no, porque esos detalles realmente yo no lo conocía. Y eso, o sea, quien conocía eso, los demás tripulantes era el capitán. La embarcación guarda frontera cubana. Cuando la ven, ¿qué posición adoptan ustedes? ¿Cómo se comportan ustedes?
Vamos a empezar porque la mayoría de los ocupantes de la embarcación son muchachos jóvenes, casi ninguno con experiencia de haber navegado nunca. Lo primero que le pasa a una persona cuando no ha navegado es que empieza a vomitar. Sí. Mareo, vómito. Después de 3 o 4 vómitos la persona está deshidratada. De ahí, la mayoría estaban en el suelo deshidratados, producto del mareo. Ya habían vomitado bastante, estaban en el suelo. No, cuando habitamos la embarcación de la tropa por la frontera, todo el mundo se quedó tranquilo. ¿Le hablaron por algún megáfono? ¿Hubo algún tipo de comunicación previa? Sí, ellos hablaron por un altavoz y entonces que detuvieron la marcha. ¿Detuvieron ustedes la marcha? No, la marcha no se detuvo en ningún momento, nosotros seguimos navegando. En el primer intento de detenernos, ellos tiran una red que tiene unas cadenas para que se enredaran las propelas. El capitán logra evadir la red la primera vez, se vuelve a ir, vuelven a tirar la malla, ellos recogen la malla, la vuelven a tirar, el capitán se le vuelve a ir. En el tercer intento, ¿qué hace? Él lo que hace es tirar la grife contra el remolcador. La proyectan contra el remolcador. Impacta la grife con el remolcador. Proa, popa, por costado. No, por proa. Por la proa. Por la proa, o sea, por la parte derecha delantera. Sí. O sea, por la parte de estribor. Sí. Sería el lenguaje más sí, bien. vale, sí. En la parte delantera. Y entonces ahí en ese momento uno de los oficiales de la brigada especial que venía ahí, con el impacto cae encima de la embarcación de nosotros, o sea, encima del remolcador. Hay otro que cae en el medio de los dos remolcadores de la embarcación. Ya ese oficial encima del remolcador, tírense al piso, todo el mundo se quedó en el piso tranquilo y entonces empiezan a cruzar todos ellos. Ahí cruzaron todos los oficiales, ahí nos esposaron. Y entonces, de ahí empezó la auspicia. Ahí empezaron a esposados en el piso, los que estaban con mareo, deshidratados, vomitando, golpes con ellos. Yo puedo decir aquí el nombre de uno, o sea, del principal, un tal nombrado Fidel. Era el jefe del... No sé si era el jefe, pero fue el que dirigía la... Y entonces incluso otros oficiales que estaban ahí se dirigían a él: oye, Fidel ya está bueno, oye, Fidel deja eso, no dé más golpes. Y él seguía dando golpes. Y seguía dando golpes, En una ocasión, porque las esposas nos apretaron tanto y nos pusieron bocados en el piso, el agua que entraba porque por el producto de lo lejos, el agua que entraba caía encima del remolcador. Esa agua te entraba por los oídos, por la nariz. Y entonces cuando empezamos a quejarnos de la posición que estábamos, la circulación de las manos, el agua que te entraba por los oídos, el hombre coge un casco amarillo que estaba encima del remolcador y con ese casco empezó a golpear otra vez. Pero de una manera brutal y entonces otros oficiales decían: oye, Fidel, ya es eso, Fidel ya está bueno. Pero nadie hacía por poner fin a aquello. Incluso en esa embarcación iba un mayor del Ministerio del Interior, o sea, que fue al frente de la operación, pienso que fue el de más grado militar que había ahí en ese momento. Un mayor, nunca intercedió en aquello y seguía la justicia. El capitán de la embarcación, ¿qué nombre tiene? Él se llama Francisco Montalvo. Francisco Montalvo sigue preso, está preso en Aguadora. Sí, actualmente sigue detenido. A Francisco Montalvo se le impuso una multa de 10.000 pesos en moneda nacional. Todos sabemos aquí, está claro que 10.000 pesos para cualquier cubano es una suma, una fortuna. A mí me pusieron una multa de 7.000 pesos, a los demás le pusieron multa de 5.000 y 3.000 pesos respectivamente. Pero en el caso de Francisco Montalvo también le acusan, en este caso, ¿de qué delito? De apropiación indebida. Sí, por haberse apropiado de la embarcación de la cual era patrón con la intención de abandonar el territorio nacional. ¿Por qué intentaban ustedes, o en este caso tú, que es con quien estamos conversando, abandonar el país? Bueno, vamos a empezar que todos sabemos aquí la situación económica que tienen los cubanos, Los cubanos miramos de Cuba por la situación económica, pero todos sabemos, está claro, que la situación económica de Cuba se genera por la política que tiene nuestro gobierno. Yo pienso que si la política de nuestro gobierno varía, pudiera haber un cambio en la economía. Eso lo sabe todo el mundo. La gente dice: no vamos por problemas económicos. Bueno, pero es que la economía de un país la dirige el gobierno. Sí, hace unos cuantos años circulaba un chiste, un cuento humorístico, de un perro que dicen que escapó de Cuba en la época en que recibíamos el subsidio soviético, ¿no? Cuba avanzada, satélite avanzada del imperio soviético en el continente americano, recibíamos muchísimos productos
subsidiados del bloque comunista. Es decir, que la situación era mucho más cómoda económicamente que la que tenemos después de la caída del bloque comunista. A cambio de eso, el gobierno cubano mandaba hombres a África, a guerras en Etiopía, Angola, en Nicaragua, en toda la América, en muchas partes, a cambio de ese subsidio soviético. Y dice que hay un perro cubano huyéndole a la situación cubana a los Estados Unidos, y un perro norteamericano ve y dice: oye, pero ¿cómo es eso que sale huyendo de Cuba si en Cuba tienen la educación gratuita? Dice: sí, no nos podemos quejar. Dice: ¿tienen salud gratuita? Dice: sí, no nos podemos quejar. Oye, ¿tienen comida y no se pueden quejar? ¿Ustedes están cómodos? Sí, no nos podemos quejar. Y dice: bueno, entonces ¿por qué viniste? Dice: por eso mismo, porque no me puedo quejar. Es decir, ¿por qué recordé esta historia? Y sabemos la situación, como acabas de decirlo, de miseria generalizada que tenemos en la nación. Y nos tocamos diariamente centenares de personas, miles de cubanos que ansían resolver su situación emigrando para cualquier parte del mundo. Y muchas veces, o generalmente, le estamos proponiendo, porque es nuestra labor, nuestro deber, ¿no? Estamos comprometidos con solucionar el problema cubano y sabemos cómo se puede solucionar. Exige muchísimo sacrificio y estamos luchando por ello. Cuando le preguntamos a las personas: bueno, ¿verdad que no te parece que si lucha porque se respetan los derechos humanos? Y muchos dicen: no, yo no estoy para eso, yo quiero resolver mi problema. Pero precisamente el problema radica en que al no respetarse los derechos elementales de la persona, por supuesto que no puede avanzar la economía, por supuesto que golpean a cualquiera y no pasa nada, porque no hay independencia entre los poderes del Estado. Los tribunales sí son dirigidos por los mismos que ordenan las detenciones, por los mismos que van digamos, a dirigir o dirigen las prisiones. Todo depende de un mismo gobierno, de un mismo partido, de un mismo grupo de personas, de una misma nomenclatura. Es decir, después de este paréntesis, después de expresar esto que te digo, mi pregunta sencilla es la siguiente: ¿crees que algunos de los que iban en ese barco, además de buscar solucionar su situación económica que se genera, como bien dice, en cuestiones políticas, pensaba o tenía en mente que no basta con que tengas comida, no basta con que tengas, digamos, el ganado en una buena cooperativa o una buena granja en Holanda? Tiene muy buen pasto, tiene muy buena atención veterinaria, tiene todo, pero eso no quita que dejen de ser simplemente ganado. Por la condición positiva o negativa que tenga, no deja de ser un animal, un cuadrúpedo, un mamífero. No es un ser humano, no es una persona que tiene dignidad, que tiene derechos inalienables, que tiene libertades elementales sin las cuales no se puede vivir con decoro, con dignidad, repito. Es decir, ¿crees que alguno pensaba que no basta con tener un buen trabajo, un buen salario, sino que si no se te respetan tus derechos y libertades, como ese derecho que tenían ustedes a no ser agredidos? Ustedes tenían derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que a ustedes no se les podía tocar. A ustedes le interrumpían la navegación, los guardafronteras, paraban, detenían la embarcación, ocupaban la embarcación, dirigían o regresaban la embarcación al territorio nacional, pero no podían golpear. Lo más que podían era empezar un proceso en contra de ustedes, y cuando se diesen cuenta que ustedes no habían cometido ningún delito, como parece que se están dando cuenta, bueno, de hecho los multaron, ¿no? Los multaron, por lo tanto sí consideraron que había un delito. Creo que la multa dice que era porque estaban navegando sin autorización en agua jurisdiccional. Sí, la multa viene esa multa la aplica Capitania por abordar una embarcación sin la debida autorización y navegar en agua jurisdiccional cubana sin permiso. Por eso la multa. Por eso la multa. Entonces mi pregunta, después de todas estas explicaciones y comentarios, ¿crees que alguien pensó también o pensaba en ese momento que no basta con la situación económica, sino que hacen falta derechos y libertades? Sí. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Realmente uno conoce, porque tú conoces cuando tú estás detenido con una persona, que tú tienes la oportunidad de conversar con ellos, tú sabes en realidad hasta dónde puede llegar, no puede llegar, que si sus aspiraciones son económicas, o tú crees que aspira a algo más, que hay un cambio, que haya otras cosas. Porque, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuál es la esencia del problema? Que nosotros los cubanos, la mayoría, no conocemos cuáles son nuestros derechos. Es una triste realidad. Entonces, al no conocer cuáles son nuestros derechos, por ejemplo, voy a citar el caso de nosotros fuimos detenidos
Pero es que la mayoría de estos muchachos no sabían que es un derecho que tú tienes como ser humano de emigrar. Tienes el derecho a emigrar, pero también tienes el derecho a que se respete tu integridad física. No te van a amarrar, posar a la espalda, sí. Te van a tirar sobre la cubierta de una embarcación y te van a quedar a golpe de esa manera salvaje. O sea, la mayoría de los cubanos no conoce eso. Entonces, la gente aspira a un cambio, la gente quiere que haya otras cosas, pero nadie sabe cuáles son. O sea, los cubanos no saben cuáles son sus derechos. Hubo parte de los agredidos que sufrieron serias fracturas, sí. Piernas fracturadas, piernas fracturadas, costillas, manos fracturadas, heridas en la cabeza, heridas en la cabeza, heridas en los párpados, a ver qué más, dislocación, hombro dislocado. ¿Hasta cuándo no lo atiende medicina legal? Bueno, medicina legal íbamos a cumplir exactamente 2 meses. 2 meses cuando se interesa medicina, o cuando aparentemente cuando aparece, o sea, cuando se apareció medicina legal. Porque de primero, o sea, ya haciendo... Imagino que ya hasta los yesos de los que tenían fracturas se habían quitado. Incluso hay uno de los que navegaba en la embarcación, todavía tiene problemas con la pierna porque están dándole fisioterapia, productos a la fractura. Medicina legal se aparece en la prisión de Aguadores 4 días antes de cumplir 2 meses, o sea, el día 21 de agosto. Que aparece medicina legal. ¿Piensa, Armando, todavía emigrar o te conformas a la realidad cubana? Es una... A ver, yo no digo organización, el problema es que cada cual tiene sus aspiraciones a la vida, hay que respetarlas. Entonces, pienso que sí, es una decisión muy mía. Imagínate, si antes yo tenía deseo de emigrar, después de haber pasado por esta historia, de haber por todo esto que he pasado, pues ahora ya sé que no tengo derecho, ya no tengo trabajo. ¿Trabajabas dónde? Yo era trabajador de la fábrica de aceite, yo era mecánico de la fábrica de aceite. ¿Mecánico de la fábrica de aceite? Sí, yo era mecánico de Santiago de Cuba. Nunca tuve problema en mi centro de trabajo, quiero hacerlo constantemente, o sea, el problema es que cuando, precisamente como nadie sabe que tienes el derecho a emigrar, piensa que eso es un gran delito, que tú estás cometiendo una gran falta y realmente no es así. Tengo entendido que ninguno de los 14 que iban en la embarcación llevaba a su familia, ni esposas ni hijos. ¿Por qué no sacaron, intentaron sacar a sus familiares? Bueno, primero hay que pensar en el riesgo que íbamos a exponer a nuestros familiares. Imagínate, si nosotros fuimos sometidos a toda esta golpiza, nos dieron algo, entonces no vieron otras esposas y nuestros hijos, si no iban a... Es una situación muy hubiera sido una situación delicada, gracias a Dios. Estamos aquí hoy y ninguno de nuestros familiares pudieron pasar por ese momento. Los familiares pasaron por situaciones muy difíciles, sabiendo que ustedes estaban encerrados y muy golpeados, en condiciones muy difíciles. Creo que en los primeros días ni siquiera le permitían verle. No, la primera vez que me nos permiten ver es a los 7 días de estar en el centro de instrucción de Versalles. Yo pude ver al abogado a los 14 días, a los 13 días exacto logré ver al abogado. Y entonces fue que empezó el proceso ahí. Nos interesa grandemente contactar con familiares el capitán de la embarcación, porque sin duda va a llevar la peor parte. De hecho, todavía está en prisión, está acusado, además de la multa altísima que le impusieron. Está la petición, me dijiste, ¿de cuántos años? A él se le acusa de apropiación indebida. Que el delito podría contemplar... Eso podría ser de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. De 2 a 5 años, pero bueno, pienso, o sea, la ley establece que no hay dualidad de sanciones. O sea, si a ese ciudadano le aplicaste una multa de 10.000 pesos, que de hecho no tiene cómo pagar, por supuesto porque está detenido. Y todos sabemos que el salario de un cubano no da para pagar 10.000 pesos. Pero en ningún momento le han dicho a él que si paga la multa es liberado. No hay esa situación. No sé, por lo menos en el caso personal, o sea, en el caso mío no ocurrió así, ni en ninguno de los que nos pusieron la multa. Nosotros pagamos la multa, por ejemplo, en el caso mío la pagué, tuve la posibilidad de pagarla, la pagué en ese momento, pero nunca fuimos, o sea... Cuando abordan los guardafronteras a la embarcación, ¿qué actitud asumió el capitán? No, el capitán en ese momento se mantuvo firme y siguió, él siguió, no detuvo la embarcación. Por eso le dieron una golpiza. Incluso él, cuando lo empiezan a golpear, él empieza a cantar el himno nacional. Pienso que eso también lo llenó un poco de... Me dicen que con el radio... El canto del himno nacional. Y dicen que, o sea,
pienso como una cosa, yo no estaba dentro del yo no estaba encima de del puerto, de la torre esa de control ahí. Él sí estaba ahí, sí, pero sí, él sí cantó ahí. ¿Sabes si hubo algún intento de persuadirlo de que se detuviesen o regresasen por la radio en la medida que iban a ver? Por la radio No hubo ningún intento. No, por la radio no hubo intento. Por un altavoz, sí, un oficial que dijo detengan la marcha. Sí, ya cuando lo tienen cerca. Lo tienen cerca. Hay un oficial que sí, que fue el mismo oficial que pienso que, o sea, por el grado que llevaba, era el que estaba frente a la operación. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar que se nos pueda haber quedado, que considere de importancia? Lo que pienso es que deberíamos de hacer lo posible, todo lo que pudiera alcanzar nosotros, por ayudar al capitán. Primero porque tuvo la decisión de abandonar el país, segundo porque lo hizo de forma desinteresada, sin cobrarle un medio a nadie. No le pidió dinero a ninguno de ustedes. Dinero a nadie. Quiero que conste que no, en esto fue una cosa, pocas personas, porque sabemos de casos de gente que lo hace con el objetivo de lucrar. Este hombre no lo hizo de esa manera. Él no cobró un mes. ¿Sabe si tiene hijos? Sí, tiene una niña. Sé que la situación económica de ellos no es buena. Mira, de hecho, tenemos que empezar ya, tenemos que enviar a alguien de la OPACU a ver a la familia que la hemos ido posponiendo y ofrecerle ayuda, incluso material. Lo que sabemos, lo que es estar en prisión y tener a la familia en la casa sin ningún amparo, es bien difícil, es una cuestión bastante compleja y vamos a ver si en esta semana tenemos el contexto lo más pronto posible. Bueno, agradecerte por tu tiempo. Siempre es importante que estas cosas se conozcan, sobre todo porque resulta muy lamentable y en la medida en que se conozcan, por lo menos hay cierto porciento de que no se repitan de esa manera. Sabemos cuál es la esencia del régimen y que con tal de aterrorizar a quienes intentan irse de esta manera y llegan, ¿no?, a comportarse de esa manera brutal, pero en la medida en que se informa, en la medida que se conocen estos atropellos, pues es mayor la posibilidad de que no se repitan con otras personas. Vamos a estar en contacto. De hecho, es bueno que tengas nuestros teléfonos y cualquier situación. Yo quisiera concluir, agregar una cosita ahí. Vuelvo y te repito, como te decía ahorita, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Hay que ver las condiciones en que se encuentran los que están detenidos en Aguador. Allí no hay agua. Allí hay veces que hay 40, 50 hombres durmiendo en el piso. Sí, hacinamiento, mala higiene, pésima alimentación. Entonces tú lo planteas y no pasa nada. Y vuelves y lo dices y no pasa nada. Ahora tengo entendido que hay un brote de cólera. Sí, hay un brote de cólera. Tiene que haber cólera. No solamente la prisión. Hoy hablábamos aquí, nos dicen que este policlínico tiene reportado el 28 de septiembre 80 y tantos casos de cólera. Situaciones de dengue. Es decir, que la situación de los que estamos en la calle fuera de la prisión es bastante compleja y difícil. Ya han prohibido la venta de varios tipos de alimentos que se hacen generalmente con agua, refrescos, batidos y esas cosas, precisamente por la cuestión del cólera. Pensemos en cómo es la situación de lo que está ahí. Es bien crítica, es bien lamentable. En el día, cuando recibo la primera visita, una visita de 10 minutos que te dan, luego de haber tenido 7 días incomunicados, me sacan como aproximadamente a las 11 de la noche y me comunican que, mañana tienes una visita de 10 minutos. En esa visita de 10 minutos me aclaran, lo primero que me aclaran que me dicen, que te dicen ayer que no puedes hablar del caso. Y lo segundo que me aclararon, que me quedó muy claro que fue que no podía tocar el tema de los golpes. No podía hablar de los golpes. No puedes hablar, decir que te dimos golpes. Eso quedó claro. Entonces allí, tienes un oficial sentado aquí y otro oficial sentado aquí. Tu familiar en el frente, ahí, no puedes tocar, única y exclusivamente verte y más nada.